Hola, hola. Bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Son las 4:40 de la mañana y estamos aquí para compartir Apocalipsis del 9 al 12. Vamos en la semana 20, día 4. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo esta palabra, que seas tú en esta mañana hablándonos y llenándonos con tu presencia, que nos dé sabiduría, que podamos comenzar el día en tu presencia, que seas nuestra prioridad. Este es tu tiempo, Espíritu Santo, y te pedimos que nos hables, que nos des discernimiento, que nos des sabiduría, que nos ayudes a comprender tu palabra, que nos hables. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ojo con esto, ¿verdad? Estamos hablando de los tiempos finales. Y dice aquí que estas langostas tendrían poder de dañar, pero dice que no podrían dañar a los hombres que tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, recordemos que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que nosotros somos sellados con la sangre de Cristo. Entonces dice aquí, les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Es decir, estas personas que no tienen el sello en sus frentes, que no han sido marcados por la sangre de Cristo, que no han sido comprados, es decir, que no tuvieron arrepentimiento en su corazón, no serían muertos, sino atormentados por 5 meses. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Tú te puedes imaginar qué tan terrible puede ser esto? Tener un dolor en tu cuerpo, como si te hubiese picado un escorpión, y que tengas tanto dolor y que ese dolor dure 5 meses y que te quieras morir de tanto dolor y que ansíes la muerte y que la muerte huya de ti. O sea, es decir, aunque quieras morir de tanto dolor, no podrías. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Recordemos que eran hombres, ¿verdad? No específicamente creo que se refiera al hombre o mujer, sino a la humanidad. Pero era que no tenían el sello de Dios en ellos. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel
que tenía la trompeta. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Wow. Serían desatados los 4 ángeles, ¿verdad? Que estaban atados junto al gran río Éufrates. Y una vez que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. 200 millones de ejércitos. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni adorar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Sí, todo esto suena muy terrible, ¿verdad? Pero nosotros todavía, gracias a Dios, no estamos viviendo el apocalipsis. Es verdad, estamos viviendo tiempos difíciles, la maldad se ha aumentado mucho. Mucha gente está viviendo en medio de esa maldad, algunos haciendo esa maldad y otros sufriendo esa maldad. Pero estamos en un tiempo donde podemos venir al arrepentimiento. Estamos en un tiempo donde Jesús todavía no ha venido por su iglesia, donde Él nos está avisando por medio de Apocalipsis lo que va a suceder. Y nosotros podemos tomar la decisión de decir, Señor, yo hoy me arrepiento de mi pecado. ¿Imperfectos somos? Sí somos. Constantemente nos equivocamos, constantemente nuestra carne nos lleva a hacer cosas que no son correctas. Pero el Espíritu Santo mora aún con nosotros y nos lleva constantemente al arrepentimiento de pecados. Pero el detalle es que hay muchos que por más que se les lleve la palabra, que por más que Cristo esté a la puerta tocando sus corazones, que por más que se les hable acerca del arrepentimiento de Jesús, de la palabra, dicen, no quiero saber nada, no quiero. Bueno, al no querer, obviamente, no tienen la marca del Cordero, no tienen el sello del Espíritu Santo en ellos, no han querido arrepentirse de sus pecados, no han querido dejar la vida que cómodamente están llevando. Y digo cómodamente, pero a la vez esa vida cómoda siempre es vacía. Bueno, cuando estos tiempos, ¿verdad?, ocurran, que dice aquí, por 5 meses van a estar siendo atormentados, pero no se van a morir. Van a querer morirse, pero no se van a morir. Pero en esos 5 meses podrían arrepentirse. Esos 5 meses de tormento que a veces nosotros no entendemos por qué Dios podría permitir ese tormento, porque no se han querido arrepentir. Porque nosotros yo en lo personal, cuando oro por mi familia, cuando oro por las personas, digo, Señor, tráelos con cuerdas de amor. Nosotros quisiéramos que toda la gente viniera a los pies de Cristo
con cuerdas de amor, que solamente con llevarles la palabra dijeras, ay, sí, sí quiero. Pero muchas veces no es así. Muchas veces tienes que pasar por una terrible enfermedad, tienes que pasar por dolor, tienes que pasar por cosas difíciles, tienes que pasar por propias consecuencias de tu pecado. Y es ahí cuando a veces volteamos a Jesús y le decimos, ya no puedo más. Quiero aceptarte en mi corazón. Quiero que mi vida sea cambiada y sea transformada. ¿Y por qué a veces un Dios tan bueno puede permitir y ver que estés pasando por esa enfermedad o por esa situación difícil? Hijito, porque si no, no te arrepientes. Porque ¿qué es mejor? Que pases por un poco de sufrimiento en esta carne y tengas una vida eterna, o que te la pases súper a gusto, sin ninguna necesidad en esta tierra, pero vas y te vas a perder al infierno porque nunca hubo arrepentimiento en tu corazón. Pues eso está pasando constantemente. Constantemente Jesús viene a tocar el corazón de muchas personas. Como dice su palabra, muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque a toda la gente, por un video, por una canción, por una invitación a la iglesia, por una palabra, el Señor está llamando e invitando. Y muchos dicen sí, pero la verdad es que no hay arrepentimiento en su corazón. Cuando hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, tu vida va a ser transformada, va a ser cambiada, vas a ser otro. Es como decir, tu nombre va a ser cambiado. Pero habrá muchos que ni a pesar de tantas cosas van a querer dejar la vida que están llevando. Y así, mira, aquí habla que después de que 5 meses fueron atormentados y no se arrepintieron. Después de que vino algo tan terrible que devastó una gran parte de la tierra, dice, pero hubo hombres, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Cuánta gente que está metida en hechicería, cuánta gente que está metida adorando a la misma muerte, adorando demonios, y no quiere arrepentirse, aún después de ver todo eso. Pero sabes, algo que me llama la atención, dice, y no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Imágenes. Aquí ya no está hablando de idolatría, de gente que a pesar de que se le da la palabra y le dices, Dios aborrece la idolatría, Dios es un Dios celoso, que quiere la adoración para Él, es un Dios justo que te creó, que te formó y que te dice, no tengas idolatría a nada. Dice que a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Será que acaso tengas alguna escultura en tu casa? ¿Será que acaso traigas algo colgando? Que Dios te está diciendo, no quiero que idolatres a nada. Quiero ser tu prioridad, quiero ser tu único Dios. Bueno, pues dice aquí que aún a pesar de todo esto, estos seguían con idolatría. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenían en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el altar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos,
que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y nos habla de Daniel 12:7. Bueno, no me quiero tardar en buscarla, pero lo que sí quiero decirte es que algunas personas podrías dudar, ¿verdad?, de Apocalipsis, de todo esto que se pueda llegar a cumplir, que te parezca como una gran fantasía, tal vez, pero que tú no creas no significa que no se va a cumplir. Toda la palabra que se dio acerca de Jesucristo como Mesías, de su nacimiento, todo lo que se habló de él se ha cumplido. Todas las palabras se han estado cumpliendo. Lo creas o no, no cambia en nada. Daniel 12:7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó a su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esto fue mucho antes que naciera Jesús, que Daniel también tuvo una visión, y él a quien vio fue ese varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, o sea, Jesucristo. Bueno, seguimos. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre. Y esto también viene en Ezequías 2:8 y 3:3. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y esto fue profetizado también en Zacarías 4:3 y del 11 al 14. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Así que si lo que has vivido hasta hoy te parece que son cosas difíciles, imagínate lo que se va a vivir en esos tiempos del Apocalipsis.
Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: subid acá. Y subieron hacia el cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Después de tanto tormento y tanto sufrimiento que vuelven, se mueren 7,000, pero dice que los que quedan se aterrorizaron y le dieron gloria al Dios del cielo. Es decir, al fin, después de tanto hubo arrepentimiento en sus corazones. Y mi pregunta para ti es: ¿qué necesitas vivir para venir al arrepentimiento? ¿Por qué necesitas pasar? ¿O cuánto más necesitas que sufra tu familia? ¿Qué más necesitas perder para que tú puedas venir a Cristo y decir: quiero ser salvo, no quiero morir en el infierno? Yo sé que son palabras muy duras, a mí casi no me gusta hablar de eso, pero pues estamos hablando de Apocalipsis. Si quieres que te lo cuente, a mí desde los 6 años alguien me compartía la palabra. Tuve la oportunidad muchas veces de venir con cuerdas de amor, y vine algunas veces, pero después el mundo me jalaba. Después, pues no sé, las cosas hacían que me convenciera más el mundo que seguir a Jesús. Y tuve que pasar por distintas situaciones, distintas consecuencias a causa de mi propio pecado, que me llevaron a sufrir ciertas cosas hasta llegar al punto de decir: ¿sabes qué? Me rindo, ya no puedo más sin ti. En alguna ocasión le dije: Espíritu Santo, ya no puedo más, ya. O sea, lo que tenga que perder ya, que lo pierda, pero ya no puedo más. Pero tuve muchas veces la oportunidad de venir con cuerdas de amor. Tuve muchas veces la oportunidad de decir: sí, Señor, te acepto. Y sí, varias veces se lo dije, pero no fue de corazón completo. Entonces, ve todo esto en Apocalipsis, todo lo que en esos tiempos la gente va a tener que pasar, lo que van a tener que ver para poder dejar la idolatría, para poder dejar la hechicería, para poder dejar su maldad y poder venir al arrepentimiento. Dice: y dieron la gloria del Dios del cielo, pero después de tanto tormento. Mi pregunta para ti hoy es: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas vivir para que tu vida sea realmente transformada, para que verdaderamente haya un arrepentimiento genuino en tu corazón, como el que hubo en Saulo, que se convirtió en Pablo? O sea, ¿qué necesitamos para que nuestra vida sea transformada completamente? La verdad es que Jesús quiere que vengas con cuerdas de amor.
Jesús quiere que vengas con dulzura, así, sin tener que pasar por nada difícil. Pero si es necesario que a causa del pecado que estás viviendo y de la vida que estás llevando, sufras las consecuencias, muchas veces Dios lo va a permitir. Y no va a intervenir y no va a meter la mano. Porque si interviene rápidamente, muchas veces lo que hacemos nosotros es, gracias, y seguimos con la misma vida que estábamos viviendo, que nos va a llevar al lago de fuego. Pero a veces Dios permite ese dolor. No es que Él te lo esté poniendo, es que Él lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que no tengas esa muerte eterna, para que no tengas esa vida en un infierno. Y vengas al arrepentimiento, porque dice su palabra que por Él todos nos salvaríamos. Pero recuerda, nunca nos va a forzar. Recuerda que es tu propia decisión, y aquí, como lo acabamos de leer, no había muchos que después de pasar por todas esas cosas, aún así querían seguir adorando demonios, aún así querían seguir en la idolatría. Él no te va a forzar, Él toca la puerta de tu corazón, y si tú le dejas pasar, Él entrará y se quedará contigo, y si no, no va a entrar. Y te digo algo más, no pienses que, es que Dios me mandó este dolor. No es así. Muchas veces la vida que nosotros hemos llevado o la vida que nuestros antepasados han estado llevando trae maldiciones a nuestra vida, y las consecuencias surgen. Justamente es Jesús quien quiere sacarte de ese dolor, de ese tormento, de esa vida que has estado viviendo. ¿Qué necesitas hacer? Tener un corazón sincero y arrepentido. Clamar a Él y Él vendrá a tu rescate. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Recuerden que hay una palabra que dice: airaos, mas no pequéis ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre tu enojo. Cuando habla de airaos, ¿verdad? Es como de se enojaron, ¿verdad? Y se airaron las naciones, o sea, y se enojaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es decir, después de esta séptima trompeta, será el tiempo de juzgar a la tierra, y se levantarán los vivos y los muertos, y serán juzgados, ¿verdad? O seremos juzgados, porque pues todos vamos a ser juzgados. Hay una palabra que dice que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados, que tendremos que dar cuenta aún de toda palabra que ha salido de nuestra boca. Y es que quiero decirte que la Biblia dice que nosotros tenemos que decidir entre vida y muerte, entre bendición y maldición. ¿Y cómo lo decidimos? Por medio de nuestra boca. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Las palabras que salen de tu boca son palabras que tienen poder. Cuando tú maldices o bendices a algo, a alguien, tiene poder.
Toda palabra que sale de nuestra boca tiene poder para bien o para mal. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que va a llegar el tiempo, dice, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos. Y yo te recuerdo que los santos no es a lo que la iglesia católica, por ejemplo, se refiere. Ay, san esto, ay, san el otro. No, 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 no. Los santos de los que habla la Biblia somos tú y yo, todos aquellos que nos hemos arrepentido de pecado y que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Él es el que te vuelve santo. No somos santos por nuestras buenas obras, aunque su palabra dice que nosotros tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. No hay una forma en que tú y yo podamos comprar la salvación. Es que esa ya se compró, la compró Jesucristo para ti y para mí. Pero, ¿qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Venir al arrepentimiento de pecados con un corazón sincero. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos de pecado. Eso es lo que nos convierte en santos. Esa decisión que con nuestro corazón y con nuestra boca tomamos de decirle al Señor Jesús, quiero aceptarte en mi corazón. Pero cuando esa decisión es sincera, tu vida va a ser transformada totalmente. Tu vida va a ser cambiada. Si no solamente fue algo que con tu boca dijiste, pero que con tu corazón no creíste. Los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Esto es un galardón para todos nosotros los que nos hayamos decidido por Él. Pero también decide destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Aunque yo te estoy leyendo todo lo que va a suceder en un futuro, todo lo que se va a cumplir, ya sabemos que gran parte se ha estado cumpliendo, pero todavía hay una parte por cumplirse. Quiero decirte que esto es Jesús tocando la puerta de tu corazón y hablándote para el arrepentimiento de pecados. Y es tu decisión. El día de hoy tú puedes decidir, sabes que sí, pero Él no quiere que lo hagas por miedo. No quiere que lo hagas por, ay, no me quiero morir en el infierno, entonces voy a decirle que sí. Verdaderamente Jesús quiere enamorarte. Jesús quiere conquistarte. Jesús quiere llenar tu corazón. Jesús quiere convertirte en su hijo, en su amigo, en su amado. Pero es tu decisión. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y esto está en Daniel 7:7. O sea, es decir, esta visión ya la había tenido también Daniel. Bueno, no nos vamos a poner a buscarla, pero si quieres buscar un poco más sobre esto, está en Daniel 7:7. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Yo no sé si tú lo sepas, pero el dragón siempre representa a Satanás. Y te voy a hacer una pausa aquí, que tal vez digas que tiene que ver, ¿verdad? Pero hace unos días un jovencito me preguntaba acerca de los tatuajes, de yo qué pensaba acerca de todo esto. Y yo le decía, pues pregúntale al Espíritu Santo, ¿verdad? Él te va a dar la mejor respuesta. Pero algo que recuerdo haber escuchado en una liberación fue acerca de un tatuaje, ¿no?
de cómo una persona se había hecho un tatuaje, era una mujer y se había hecho un tatuaje y después de hacerse ese tatuaje, su vida cambió. Ella se había tatuado, creo, algo como una sirena y se convirtió en una mujer muy sensual que atraía a los hombres y que había un demonio operando en ella. Ahora, mucha gente le da por tatuarse dragones. Y quiero decirte que cuando tú te haces esos tatuajes, no es como una casualidad. Muchas veces por medio de los tatuajes estás haciendo un pacto y estás abriendo una puerta para que ese demonio habite en ti. Y esa persona puede empezar a cambiar su actitud, su comportamiento. Yo no te estoy diciendo que todos los tatuajes, no, solo sentí hablarte de esto. Si has estado teniendo como ese pensamiento, si tú ya te has hecho esos tatuajes, si te has tatuado a la muerte, si te has tatuado dragones, entiende que con eso estás pactándote. Entiende que con eso el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo, así lo dice la Biblia, y que nosotros debemos de cuidar de nuestro templo. Si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, perdón, y estás pensando en hacerte algún tatuaje, incluso si es algún versículo, si es una cruz, si es algo, yo no te voy a decir hazlo o no lo hagas, es tu cuerpo. Lo que yo te voy a decir es, si tú ya tienes el Espíritu Santo en ti, pregúntale. Pregúntale si es correcto, pregúntale si Él quiere que lo hagas. El Espíritu Santo no es ni sordo ni mudo. Si tú tienes esa duda, habla con el Espíritu Santo y Él te va a llevar a la palabra y Él te va a decir qué hacer. Ni siquiera yo te puedo decir qué hagas, pero Él te lo va a decir. Ahora, si tú ya hiciste tatuajes en tu cuerpo y son cosas así, ¿verdad? Son cosas como dragones, como muertes, como calaveras, como cosas que representan a la muerte. ¿Qué tienes que hacer? Pues ven al arrepentimiento y dile, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por todo esto que yo puse en mi piel, que hoy entiendo que es templo del Espíritu Santo. No vivas con culpa porque no viene a eso, pero sí pídele perdón y sí pídele que se rompa todo pacto que tú pudiste haber hecho por medio de esos tatuajes. Sí pídele que te haga libre de todos aquellos espíritus que pudieron haber entrado en esa puerta cuando tú decidiste tatuar tu cuerpo con ciertas cosas, como en este caso como dragones. ¿Por qué te lo estoy diciendo? El Espíritu Santo lo sabe. El Espíritu Santo sabe quién le ha estado preguntando de esto o quién tiene esta duda. Tal vez no es para todos, pero es para alguien en específico esta palabra. Bueno, entonces te recuerdo, el dragón siempre representa a Satanás. Ok, me voy a regresar un poquito. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y esto también está en Daniel 8:10. Ahí voy a ir. Voy a ir también un poquito antes a donde está Daniel 7:7. Daniel 7:7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, y luego nos vamos a ir a Daniel 8:10, ¿verdad? Donde dice que el dragón se paró frente a él, Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
Pues dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y esto está en Isaías 66, 7. Porque recordemos que ya todo estaba escrito también. Otros habían tenido diferentes profetas en diferentes años sin conocerse, sin que existiera todavía esta Biblia que hoy podemos leer. Otros ya habían tenido visiones, que es el mismo Espíritu Santo quien las da. Entonces dice aquí, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Isaías 66, 7. Dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Y me quisiera poner a leer todo, la verdad, pero bueno. Dice aquí, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1270 días. Después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Bueno, aquí nos habla, ¿verdad? También hemos visto que en Daniel también habla de algo parecido. También Daniel, cuando está en un ayuno, habla de algo así, ¿verdad? De que ángeles, como de ángeles y demonios. Vamos a leer aquí. Daniel 10:13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Me voy a ir un poquito más atrás. Estoy en Daniel 10:10. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bueno. Sigo leyendo un tantito. Dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me has sobrevenido dolores y no me quedó fuerza.
¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo he declarado lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora, quiero decirte algo. Aquí podemos ver en Apocalipsis y también en Daniel que se habla de ángeles. Por ejemplo, aquí dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Es decir, tengamos claro que el dragón es Satanás, y que Satanás, antes de ser lo que nosotros conocemos como el diablo, fue un ángel de luz encargado de la adoración en los cielos. Fue un ángel que entró pecado en él y que él quería ser como Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. En el reino de los cielos, a esa vida que el Señor Jesús está preparando para nosotros, ahí no hay pecado, ahí no hay maldad, ahí no es permitido el pecado como en esta tierra. Entonces, cuando él pecó, fue arrojado, pero resulta que él con su pecado ya había hecho que otros también pecaran, ya él había contaminado una parte de los ángeles. Esos ángeles fueron arrojados juntamente con Satanás. Y son ellos, por eso, cuando tú ves tanta maldad, y cómo es posible, ¿verdad?, que hombres o mujeres puedan hacer tanto daño y no sentir nada, pues porque ya no son ellos, porque ya literal esos demonios no tienen un cuerpo como nosotros. Ellos siempre están buscando dónde entrar para poder operar. Entonces, en lo espiritual dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra las personas. Nosotros no tenemos por qué odiar o no perdonar o estar enojados con las personas, porque hay demonios que operan en ellos, y yo sé que es bien difícil comprenderlo, pero dice su palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Y para ello también tenemos que entender que no es nuestra la batalla, que Jesús ya la tiene ganada, y que sí hay ángeles que muchas veces van a venir a nuestro rescate. Así como los ataques muchas veces van a ser espíritus, van a ser demonios tratando de matarnos, de acabarnos, también a veces es necesario que obtengamos ayuda. Pero quiero decirte algo, quiero que recuerdes que Dios es un Dios celoso. Nosotros no tenemos por qué estar en comunicación con los ángeles. No te equivoques pensando que le puedo pedir a mi angelito tal, y que, ay, la angeloterapia, eso de la angeloterapia es un engaño verdadero. Y hay es una lástima que gente cristiana que ya tiene a Cristo en su corazón pueda ser engañado por ello. Porque a veces hay conocimiento, pero hay poco conocimiento. Entonces, claro, ya sabemos que por ejemplo en Daniel y en Apocalipsis nos habla de los ángeles y de cómo a veces vienen a nuestra defensa. Pero, por ejemplo, eso de la angeloterapia y que los ángeles, y que no, esos son ángeles de tarot, ni siquiera son o sea, son pocos los nombres que la Biblia habla de ángeles. Si te pones a investigar verdaderamente, ese es un engaño satánico. Esos ángeles de los que están hablando ellos son ángeles del diablo, no de Dios. Nosotros no tenemos por qué estar ni platicando, ni mandando, ni haciendo nada con los ángeles, porque nosotros, dice la Biblia, que el único camino para la salvación es Jesucristo, que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Nosotros no vamos a Jesús ni obtenemos la salvación por medio de los ángeles. Nosotros obtenemos la salvación y la bendición, y todo lo que tenemos es por medio de Jesucristo, no por medio de ningún otro ángel. Aunque sí la Biblia habla acerca de ángeles, y aunque sí
Dice la Biblia que muchos de nosotros habremos hospedado ángeles sin darnos cuenta. Y también muchos de nosotros somos acompañados por ángeles. Entre tú más buscas, ay, tengo escalofrío, entre tú más buscas la presencia de Dios, entre tú más buscas el Espíritu Santo, entre tú más buscas adorar a Dios, tu casa, tu lugar santo, ese lugar donde tú estás adorando, es atraído por ángeles que también vienen a adorar a Dios. Cuando tú estás pasando por una situación difícil, muchas veces Dios va a mandar ángeles a tu defensa porque están esos demonios tratando de atacarte, tratando de acabar con tu casa, con tu familia. Entre más tú estés buscando de Dios y más tú le estés sirviendo, pues van a venir ataques. Sí, es verdad. Pero también el Señor va a poner un vallado de ángeles a tu alrededor. Pero esto no significa que nosotros tengamos que pedirle cosas a los ángeles. Porque Dios es un Dios celoso y eso lo tienes que recordar. No te dejes confundir por falsas teorías, por falsas cosas. Busca al Espíritu Santo. Busca que Él te hable, busca que Él te dirija, busca que Él te dé la palabra. Busca que sea Jesucristo siempre tu Salvador. No dejes que otras personas que se hacen pasar, recuerda, el diablo vendrá disfrazado de ángel de luz, eso dice su palabra. Entonces cuidado cuando te hacen invitaciones a esos lugares donde hay una mujer o un hombre que te va a ayudar, pero que tiene ahí su montón de santos. Acuérdate lo que acabamos de leer, que dice, no quisieron dejar de adorar a las imágenes. Esos no son santos, santos son las personas que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es una persona santa. Santo quiere decir que eres apartado para Dios. Un mono, un objeto de la forma no sé, de Pedro, de Pablo, de quien sea el nombre que le quieras poner. Eso no es un santo, eso es un ídolo. Eso es una imagen que la Biblia habla en muchas partes de la Biblia que Él aborrece que adoremos imágenes. Entonces, cuando te hagan una invitación, cuando tú sientas que ya no puedes más con una situación y que está bien difícil y te inviten con un hombre o una mujer a algún lugar y que mira que te va a pasar unas ramitas y que te va a dar una ensalmada y que va a rezar y que no te equivoques. No te equivoques porque aunque a alguna gente le dé resultado y pueda dar buen resultado, recuérdate que el diablo no trabaja gratis. Él si te da algo, porque sí, yo no te voy a decir que ay, no tiene ningún poder. Sí tiene, la Biblia habla de que cuando Jesús estuvo en el desierto, el diablo le quiso ofrecer poder, le quiso ofrecer, mira, voy a poner estos reinos a tus pies. Te va a ofrecer cosas, sí, pero después te las va a cobrar carísima con tu salvación o con la vida de alguien de tu familia. Él no trabaja gratis, Él te va a cobrar. Entonces cuidado con a quien tú estás yendo a visitar. Y mucho peor, cuidado que tú ya tengas a Jesús en tu corazón y te vayas a ir a meter a un lugar de adivinación. Cuidado, porque recuerda, se va a querer vestir como ángel de luz. Y aprovecho y te digo algo, es lamentable escuchar que muchas veces gente que ya tiene a Cristo en su corazón, que ya van a reuniones de oración, que ya están conociendo la palabra y de repente van y se meten en esos lugares de idolatría o van y se meten en esos lugares de hechicería. No, es que no es nada malo, es que es un señor bien bueno, es una señora bien buena que te va a ayudar. No, así te lo digo claramente, de parte de Dios te doy esta palabra. No, tú no necesitas ir. ¿Quieres ir a buscar a Dios? Pues ve y búscalo a la iglesia. Ve y métete en tu cuarto, ve ahí donde estás en tu carro, en donde estés y clámale a Él. Tenemos acceso directo, no necesitamos más intermediario que Jesucristo y el Espíritu Santo. Él está escuchando tu clamor. Si tú tienes que ser sano de una enfermedad, de algún dolor, si necesitas resolver alguna situación, Él es tu amigo, Él es tu Padre, Él es tu Dios, Él te ama. No vayas y busques a ninguna otra parte porque es gente que se disfraza, pero que lo que están es endemoniados, aunque se oiga bien feo que te lo diga. Así como Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo,
y Él habita dentro de nosotros. Y como Él dice, nosotros somos templo de su Espíritu Santo. ¿De qué crees que son templo esas personas? De demonios. Cuando vas y claro que van a tratar de sacar una Biblia y claro que te van a decir que van a rezar el Padre Nuestro y al revés y el derecho y van a hacer rituales y van a hacer cosas porque se disfrazan de ángeles de luz. Yo no sé para quién es esta palabra, pero yo te lo quiero decir claramente. Cuidado a dónde vas, cuidado a dónde te invitas, cuidado porque tú portas el Espíritu Santo. Y esos lugares son territorios enemigos, donde si Dios no te está llamando a ese lugar, tú no tienes nada que ir a hacer ahí. Bueno, pues esa palabra quería darte, y voy a decirte algo más, porque también justo de pronto me han preguntado esto. Hay muchas cosas que ahorita se están vendiendo como terapias alternativas, como terapias de sanidad emocional y mental y espiritual, y poco a poco te van llevando por otros caminos. No necesitas más que a Jesucristo. ¿Quieres que tu alma sea sanada? ¿Quieres que tu mente sea sanada? ¿Quieres que tu corazón sea sanado? Busca la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Mira, si tú dices, es que la busco y no la entiendo, aquí tenemos este canal. Aquí tenemos este canal donde vamos a leer la Biblia completita, donde le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos dirija, donde estamos confiando que es el Espíritu Santo el que nos está explicando la palabra. Él te va a hacer libre de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda herida en tu corazón, de toda falta de perdón, de todo daño. No caigas en eso de la... Sí, yo no te digo que tenemos que ser negativos. Jesús nunca fue negativo. Positivo, claro, pero no es lo mismo que tengas una actitud positiva a que entiende la diferencia que hay entre todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la diferencia que hay en yo puedo, yo soy, yo. ¿Tú qué? Tú y yo no tenemos poder. El poder que tenemos es otorgado por Jesucristo. Él dice, yo les he dado poder y autoridad. Sí, pero ese poder y esa autoridad está en Jesús. Cuando las personas empiezan a creer que es por sus propias fuerzas, que es yo, terminas con un vacío impresionante. Porque empiezas bien contento, empiezas con las frases afirmativas y a decir todo lo que podrías hacer y todo. Mira, yo nada más te voy a decir, investiga más. A veces es triste, ¿verdad? Pero yo misma a veces cerca de mí escucho, ¿verdad? Gente cercana que está poniendo solo afirmaciones. Y ni opinar a veces puedes, porque cuando tú le dices algo a la persona te va a debatir y te va a decir, no, pero si es que no estoy haciendo nada malo, son solo afirmaciones positivas, son solo cosas positivas. Y esa persona que tiene las grabaciones, métete más a fondo a buscar quién es, a qué se dedica. Si tienes la oportunidad de verla físicamente, ve sus ojos, porque en los ojos tú puedes ver la luz o las tinieblas y te vas a dar cuenta que muy positivas, pero están metidas en otras cosas. Si ves una página, ¿verdad?, que te está ofreciendo diferentes alternativas, busca sus imágenes, analiza sus imágenes y muchas veces te vas a dar cuenta que adoran otras deidades, por ejemplo, de la India, de China. Tienen otras cosas, son ciegos guiando a ciegos. Entonces, abre bien los ojos porque el diablo va a venir disfrazado de ángel de luz y te va a querer dar la solución de una y de otra forma y siempre lo va a hacer como de una forma muy sutil, que se parezca mucho al cristianismo, que se parezca mucho a lo bueno. Sí, claro, claro, hay muchos que ya están tan metidos que tú lo puedes ver directamente, la muerte, las calaveras, todo eso. Pero muchos otros vienen vestidos de angelitos, muchos otros vienen vestidos de amor y paz y bondad, pero de Dios no tiene nada.
Por eso el creador del universo, el creador de no sé qué, pero no se atreven a decir es Dios, no se atreven a decir es Jesucristo. ¿Por qué? Porque realmente no lo creen. Bueno, pues yo dejo que sea el Espíritu Santo quien nos hable, aunque tal vez haya parecido que nos salimos un poco del tema. Cuando el Espíritu Santo quiere decir algo, te lo va a decir y va a usar la palabra para hablarte. Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Para allí la sustentaría por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás. Esta es la explicación de lo que estábamos hablando ahorita, acerca de los dragones, de los tatuajes, ¿verdad? De cómo el dragón y la serpiente antigua siempre representan a Satanás. Y acerca de los ángeles, ¿verdad? Dice, el cual engañaba al mundo entero, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Ahí nos queda claro, ¿verdad? Engañaba al mundo entero. Dice su palabra que cuando viene disfrazado como ángel de luz, dice, y muchos serán engañados. Aún de ser posible, los elegidos. Por eso te digo que nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos que tener mucho cuidado también. Cuidado con qué estamos escuchando, cuidado con qué estamos empezando a creer. Cuidado con qué alternativas estamos buscando para que nuestro corazón sea sanado, para que nosotros ser libres. Tú no necesitas más que a Jesucristo y su palabra, al Espíritu Santo que está contigo. Si alguien más te ofrece alternativas diferentes, yo te diría, ten cuidado. Ten cuidado porque están buscando confundirte, pues aquí lo dice, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos que tú llamas ángeles que no lo son, también van a ir al infierno, pero créeme, lamentablemente el diablo y sus demonios o sus ángeles no se van a ir solos. Van a tratar de llevarse a la mayor parte posible de personas. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí te voy a hacer otra pausa. Hay otra parte en la Biblia que no tengo aquí el versículo, pero que habla, que dice que el adversario siempre nos está acusando. Quiero decirte que en el reino de los cielos las cosas se hacen de forma legal. Y cuando yo te hablaba y te decía, muchas veces las personas están o hemos pasado, ¿verdad?, por cosas muy difíciles y muy dolorosas. Y dices a veces, ¿pero por qué? Ay, ¿por qué Dios lo permite? Porque muchas veces es a consecuencia de nuestro pecado. Muchas veces las personas, por medio del pecado nuestro, le damos esa puerta abierta o esa autoridad a Satanás y a sus demonios para que operen en nuestras vidas. Es decir, por ejemplo, la pobreza, la escasez, el alcoholismo, la idolatría, todas esas cosas. A veces las personas cometemos pecados que atraen maldiciones y en el reino espiritual legalmente tú le estás dando una entrada. Por eso dice aquí, dice que acusaba. Dice aquí, entonces una gran voz decía, ahora ha venido la salvación. Okay. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y cuando hablamos, por ejemplo, en Job, del 1 al 9, voy a buscarlo rapidito. Porque en Job podemos ver
buscar, pero en la historia de Job, si alguna vez la has leído, habla de un vallado que Job tenía. Job era un siervo de Dios y dice que viene el diablo y Dios le dice, ay, ¿no has pensado en mi hijo Job? Mira, es intachable. Dice, claro, porque tú tienes un vallado alrededor de él que nadie le puede tocar. O sea, no le puedes tocar a sus bienes, ni a su familia, ni a él, ni a nada, porque hay un vallado que él tiene de protección. Eso es lo que tenemos los hijos de Dios. Tenemos un vallado de protección que nos protege contra los ataques del enemigo. Pero, ¿cuándo este vallado podría tener una abertura? Cuando nosotros cometemos pecado y no nos arrepentimos. Cuando nosotros cometemos pecado y le damos lugar al diablo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Le sirves a Dios, estás buscando su palabra, has venido al arrepentimiento, estás bien, pero de repente el enemigo se quiere asomar por ahí, ¿verdad? Y tú le abres una puerta por medio a lo mejor de la pornografía. Y esa puerta se va ensanchando y ya después no solamente es la pornografía, ya después es el adulterio. Le estás abriendo puerta. Y después el matrimonio es devastado. Ese matrimonio empieza a sufrir las consecuencias, terminan lastimados, heridos, divorciados. Y tú dices, pero ¿cómo? Si ellos eran cristianos. Pero ¿cómo sí? Pero ahí le abriste una puerta al enemigo. Y el que es el acusador pudo dañarte, pudo dañar tu matrimonio, pudo dañar tu familia, pudo dañarlo todo. ¿Por qué? Porque dice que Él es el acusador y nos acusa ante Dios día y noche. Entonces, ¿cómo va a estar ese vallado de tu casa y de tu familia cerrado si le has dado un derecho legal al enemigo por medio del pecado? Entonces aquí dice, ¿verdad? Que el diablo nos acusa de día y de noche. Nada más está viendo a ver, estás robando, tengo derecho legal. No, es que, o sea, él ya aceptó a Jesús en su corazón. Él debería estar viviendo una vida próspera, bendecida. Sí, pero está robando. Entonces el enemigo tiene derecho de tenerte en escasez y en pobreza. Él está buscando por dónde meterse y cómo acusarte, cómo tener un derecho legal para hacerte daño. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Va a haber un momento cuando tengamos esa vida eterna donde Satanás ya no va a figurar, donde él ya va a estar en el infierno, donde ya no nos va a poder acusar de nada, donde el pecado ya no va a morar con nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo le puedes vencer? Por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué difícil esta parte, ¿eh? Menospreciar tu vida hasta la muerte. Pero nosotros muchas veces ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y queremos seguir quedándole bien siempre a las amistades, al mundo, allá afuera. A veces tenemos un piecito en Cristo y un piecito en el pecado. Por eso dice aquí, ¿verdad? Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio. Es bien difícil que tú vayas a poder vencer las tentaciones de este mundo si no conoces la palabra. Te lo digo por experiencia propia. A veces nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pero no tenemos conocimiento de la palabra. Y al no tener conocimiento de la palabra, puedes ser engañado fácilmente. No tienes, aún Jesús cuando estuvo en el desierto para ser tentado, ¿qué fue el arma que usó? La palabra. La palabra. El enemigo, Satanás conoce la palabra a veces mucho más que la gente que ya tiene a Cristo en su corazón. Y a veces por medio de la misma palabra te va a querer engañar, te va a querer poner trampas. Es necesario que tú y yo conozcamos la palabra, que la palabra more en nosotros, que como dice en Josué, que meditemos de día y de noche la palabra, para que cuando vengan las tentaciones, nosotros tengamos cómo
vencer. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dice, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Voy a repetir este último versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan ¿quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, constantemente vivimos en guerra. Constantemente vivimos en guerra espiritual, pero no te preocupes. Dice la palabra de Dios, aunque dice, en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido. Jesús ya venció. Sí, tal vez a veces vamos a pasar por situaciones difíciles, tal vez a veces vamos a ser probados, tal vez a veces va a haber tentación, pero tenemos que permanecer firmes, tenemos que permanecer creyéndole a Jesús. Hemos terminado con la palabra del día de hoy, pero quiero hacerte una invitación. Si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, o si tú lo aceptaste pero solamente de labios, hoy quiero hacerte la invitación a que lo aceptes, a que tu vida sea transformada para siempre, a que cuando estos tiempos del Apocalipsis lleguen, tú puedas decir, yo con Cristo estoy. Yo soy salvo, ¿verdad? Que no tengas que estar en aquellos tiempos de la tribulación recordando este día, recordando estas palabras. Te invito a que vengas al arrepentimiento de Jesús por cuerdas de amor. Así, suavecito, dulcecito. ¿Cómo? Haciendo esta oración. Repítela conmigo en voz alta. Señor Jesús, en esta hora me arrepiento con todo mi corazón de todos los pecados que he cometido. Me arrepiento de todas las cosas malas que yo haya hecho. Hoy te pido perdón. Hoy te pido que entres en mi corazón y habites en él. Hoy te pido que me cambies. Hoy te pido que me transformes. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy te doy gracias porque el día que yo me vaya de esta tierra, me voy a ir contigo. Hoy te doy gracias porque yo no tengo que estar preocupado por lo que va a suceder en los tiempos del Apocalipsis, en los últimos tiempos, porque tengo la paz de saber que al haberte aceptado, me iré contigo. En el nombre de Jesús, amén. Permíteme orar por ti. Hoy quiero orar por aquellas personas que, aún ya habiendo aceptado a Jesús en su corazón, han estado como a medias. Han estado con un pie en el mundo, en el pecado, y un pie en Cristo. Hoy quiero invitarte a que vengas a un arrepentimiento verdadero. Hoy quiero decirte que la gracia y el favor de Dios está sobre ti. Él no viene con un látigo, no viene a reclamarte, no viene a que te sientas culpable, pero sí viene a abrir tus ojos
Él viene a quitar esos tapones espirituales que hay en tus oídos, esa ceguera espiritual que te ha llevado a cometer errores, incluso ya estando a los pies de Cristo. Así que déjame orar por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Hoy te pido, Señor, que nos perdones y que perdones a aquellos que han estado teniendo una doble vida, que han estado diciendo yo soy cristiano, pero que realmente no lo son. Y a ti no te podemos engañar, Señor. A ti no podemos engañarte, podemos ir y sentarnos a la iglesia por años, podemos hacernos pasar por cristianos, pero solamente tú sabes si nuestro corazón está entregado a ti. Solamente tú sabes si verdaderamente te buscamos o hace mucho tiempo que hubo un enfriamiento. Señor, aquellos que han perdido su primer amor, yo te oro que traigas ese primer amor a nuestro corazón, que traigas ese enamoramiento. Señor, muchos de nosotros te amamos, pero sabemos que podemos amarte mucho más. Sabemos que podemos estar más enamorados de ti. Sabemos que podemos ser más llenos de tu presencia, más llenos de tu Espíritu Santo. Venimos a pedirte perdón, Señor, por todo pecado. Perdónanos, Señor, por todos aquellos pecados que hemos cometido, por todas las veces que te hemos fallado. Perdónanos todas las veces que hemos elegido a las personas, a las amistades, al mundo, antes que a ti. Hoy venimos a ponernos a cuentas contigo, hoy venimos a pedirte perdón, hoy venimos a decirte, ayúdanos a ser transformados. Por nuestras fuerzas no podemos hacerlo, no hay forma de que nosotros, Señor, podamos cambiar, pero tú puedes transformarnos, tú puedes arrancarnos de esa vida de pecado, tú puedes arrancarnos de esa vida de maldad, de esa vida de hipocresía que hemos estado llevando. Sácanos de toda hipocresía, Señor. Sácanos de toda maldad. Sácanos de toda corrupción. Ayúdanos a no ver la paja del que está a nuestro lado y tener nosotros una gran viga que nos tapa los ojos, sino que ayúdanos a venir al arrepentimiento sinceros. Hoy te pedimos perdón, papito. Hoy te pedimos perdón por todo pecado, aún ya estando en tu camino, Señor. Somos humanos y aún seguimos fallando, Señor. Aún seguimos cometiendo errores, pero hoy venimos a ponernos a cuentas contigo. Hoy venimos a decirte perdónanos, Señor, por todo pecado. Y ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a ser transformados por ti. Guárdanos, Padre, en la palma de tu mano y llénanos con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Guárdanos, papito, en la palma de tu mano. Bendícenos, llénanos con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Perdónanos, Padre, por todas esas puertas de pecado que nosotros le hayamos abierto al enemigo. Hoy venimos a cerrarlas por medio del perdón. Hoy venimos a cerrarlas por medio de tu sangre preciosa. Hoy venimos a arrepentirnos, Señor, de todo aquello que le haya abierto puertas al enemigo para que pueda estarnos acusando. Te oro, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, revelando a nuestros corazones lo que hemos hecho mal, aquello en lo que te hemos fallado. Revélanos, Espíritu Santo, en qué te estamos fallando, en qué estamos haciendo mal. Guárdanos en la palma de tu mano. Te oro por nuestras finanzas, te oro por nuestros hogares, por nuestros empleos, por nuestras familias, por nuestra salud, por nuestros cuerpos, Señor. Te oro por nuestra vida, Señor. Tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Estamos clamando a ti, Señor. Estamos pidiéndote que nos ayudes a vivir una vida en santidad, una vida llena de tu presencia, una vida llena de tu Espíritu Santo. Que ese vallado, Señor, sea fortalecido. Que ese vallado no tenga aberturas. Que ese vallado que has puesto alrededor de nosotros para protegernos no tenga partes abiertas, sino que seamos resguardados por ti en todo aspecto, Señor. Te doy gracias por el hogar que tú nos has dado para que habitemos.
Y aquellos que no tengan un hogar, Señor, provéeles. Te doy gracias por el alimento que nos das. Y aquellos que no tengan alimento, dales, Señor. Te doy gracias por el pan espiritual que nos has dado cada mañana. Aquellos que no tengan, provéeles. Te doy gracias por el empleo, Señor, que nos has dado a nosotros o a nuestros familiares. Aquellos que no tengan, tú les proveerás, Señor, un trabajo de bendición. Y aquellos que ya tienen el empleo, Señor, que puedan estar confiados en que tú eres quien soluciona, Señor, en que tú puedes hacer mejor trabajos si te lo entregamos a ti, Señor. Te entregamos todo lo que hacemos, nos rendimos a ti, te entregamos el hogar, la familia, la casa, los bienes, el empleo. Todo está entregado y consagrado para ti, Señor. Te pedimos tu bendición sobre todo ello, Señor, sobre todo lo que nos has dado, Señor, y aún sobre lo que estás por darnos. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, que tengan un hermoso y bendecido día, que puedan iniciar este día llenos de la presencia de Dios. Bendiciones.